En Génesis capítulo 1, versículo 27, si tienes tu Biblia, ábrela, en lo que por favor todos apagamos los móviles, por favor. Primer libro de la Biblia, primer capítulo, versículo 27, dice así: y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. La Biblia enseña que en el principio Dios creó todo lo que nuestros ojos ven. No solamente creó los cielos y la tierra, que por cierto así empieza la Biblia en Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. No solamente creó la flora, la fauna, todo lo que mora, todo lo que habita sobre la tierra, sino que la Biblia es clara y dice que Dios formó al hombre y a la mujer. Hoy pretenden enseñarnos que venimos del mono. Pretenden decirnos que hay una teoría de la evolución, que hay unos monos que han progresado más que otros, que venimos de los monos, de los orangutanes, de lo que quiera ser, que han ido evolucionando poco a poco hasta que algunos han evolucionado, otros no, y han llegado a lo que hoy nosotros nos reconocemos. Esto es absurdo totalmente. Porque aunque así fuera, vamos a pensar por un momento como ellos, aunque así fuera, bueno, ¿y quién creó el mono entonces? Hoy quieren enseñarnos que todo el universo es producto de una gran explosión que hubo hace millones de años, que se le ha puesto incluso el título de Big Bang, que ni siquiera es una teoría, es un mito, porque nadie con dos dedos de frente puede creer en semejante absurdez, de que venimos de una explosión, de que toda la perfección del universo ha sido producto de una explosión. Es como pensar que yo puedo coger ahora un saco de cemento, un cubo de agua, tirarlo al techo y que cuando caiga un perfecto edificio formado con sus ventanas, con sus puertas y con sus niveles echados. Si eso te parece absurdo, imagínate, multiplícalo por 10.000 billones de veces y es lo que algunos creen, de que el universo fue creado por una explosión. El ser humano es capaz de creer en absolutamente cualquier cosa con tal de llevarle la contraria a la bendita y a la poderosa palabra del Señor. Pero nosotros creemos en un Dios que todo lo puede. ¿Cuántos dicen amén? Creemos que Dios es un Dios creador, porque la Biblia dice que Dios creó al ser humano. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y la Biblia nos enseña que Dios crea al hombre, lo pone en el huerto del Edén para que pudiesen disfrutar del huerto, para que trabajasen del huerto, para que comiesen de absolutamente todos los árboles del huerto, podían disfrutar de todo, de hectáreas, miles de hectáreas que medía el huerto del Edén. Solo les puso una condición. En Génesis 2:16 dice: y mandó el Señor Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Cientos y miles de árboles estaban allí en el Edén, pero Dios ordenó que no comiesen de un solo árbol. De todo árbol puedes comer, Adán. Eva, puedes disfrutar de todo, menos de uno. Y si ellos comían de ese fruto, Dios les advirtió: de cierto morirán. Ya que no sabes de qué árbol comieron. Del prohibido. El ser humano parece como que tiene una debilidad por lo prohibido. Nos atrae. Basta que se nos diga: eso no lo toques, para que vayamos. Basta que se nos diga: eso no lo puedes hacer, para que lo queramos hacer. Basta que vayamos al médico y nos digan: ya no puedes comer cierto alimento, para que se nos antoje. Yo tengo una pregunta: ¿por qué Dios deja un árbol en el Edén que está prohibido? ¿Por qué Dios, dice la Biblia, que deja el árbol en el mismo centro del Edén si no podían comerlo? Porque yo cuando quiero que mi hija, por ejemplo, no toque algo, yo lo escondo, no lo pongo a su alcance. Yo no pongo cuchillos a su alcance, yo los escondo. Entonces, ¿por qué Dios permitió y puso el árbol en el medio? La Biblia enseña que Dios nos ama con un amor sin fin. En Jeremías capítulo 31, versículo 3 dice: con amor eterno te he amado.
Amor eterno significa que pase lo que pase, Dios te va a amar. Entiendan esto. Hagas lo que hagas, tú eres amado de Dios. Cometas el pecado que cometas, Dios te ama. Algunos religiosos piensan que Dios nos ama ahora que estamos en la iglesia. Algunos piensan que Dios nos ama porque ahora nos dedicamos a predicar su palabra, a cantar o por lo que quiera que sea. Mi Biblia dice, no sé la tuya, que aun cuando yo estaba muerto en mis delitos y pecados, Dios me amó. ¿Y sabes cómo muestra Dios su amor para con nosotros? ¿Cómo muestra ese amor eterno? Entre otras cosas, dándonos libertad. Dándonos la capacidad de escoger a nosotros mismos, que es lo que nosotros conocemos como el libre albedrío. Palabra que, por cierto, no sale en la Biblia, pero sí el concepto, el libre albedrío, capacidad de decidir. Dios nos ama tanto que nos da libertad de escoger lo que nosotros queremos. Todo ser humano puede escoger qué hacer con su vida. No somos robots, no somos esclavos, no. Nosotros somos libres para hacer lo que bien nos venga en gana. Pero también es cierto que todo ser humano tiene que acarrear con las consecuencias de sus decisiones. La Biblia enseña en Romanos capítulo 8, versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Sí, es cierto que Dios nos da libertad para hacer lo que queramos, pero es cierto que también Dios nos habla bien claro. Quien coma del árbol de la ciencia del bien y del mal, de cierto morirá. Dios le dijo a Adán y Eva en el huerto, no comas del árbol, y comieron. Es igual que a nosotros, Dios nos dice, mira, puedes disfrutar de todo en la vida, puedes disfrutar, puedes tener placer cuanto quieras en la vida, pero el pecado no lo toques. Y aún así lo hacemos. ¿Y qué sucede entonces cuando pecamos? Que como Dios le dijo a Adán y a Eva, morirán. En Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados. La Biblia nos denomina muertos cuando nosotros estamos en pecado. Quizá para nosotros estamos vivos, pero delante de Dios estamos muertos espiritualmente. ¿Y qué sucede cuando el hombre pecó? La Biblia usa un verbo que a mí me aterra, porque dice que Dios echó fuera a Adán y a Eva. Los echó del huerto del Edén. Los tuvo que sacar, los tuvo que destituir. De la misma manera que la Biblia dice que nosotros cuando pecamos somos destituidos, sacados, echados, apartados de la gloria de Dios. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por más que Dios nos ame, todo tiene consecuencias. Que Dios te ame eternamente no significa que Dios no sea justo. El amor de Dios no elimina la justicia de Dios. Y si bien es cierto que te ama, hagas lo que hagas, también es cierto que uno sufre consecuencias, depende de las decisiones. Pero recuerda que te llevo diciendo desde el principio que el amor de Dios es eterno para con nosotros, que Dios nos ama de una manera eterna y no quiere vernos apartados de Él, no quiere vernos destituidos de su gloria. Así que la Biblia nos va a mostrar un camino, un plan que Dios establece para que volvamos a acercarnos a Él. ¿Y sabes cuál es ese plan de salvación? ¿Sabes cómo se llama ese plan de salvación? La Navidad. Navidad significa nacimiento, literalmente, natividad, nacimiento. Y lo que tú y yo hoy conocemos como Navidad no tiene su origen en Belén, tiene su origen en el Edén. En cuando el hombre peca y Dios tiene por justicia, tiene que sacarlo, destituirlo de su gloria. Pero cuando vuelve Dios a mirar al hombre como le ama eternamente, tiene que elaborar un plan. Y ese plan se materializa en Belén, que es con el nacimiento de Jesús. La Navidad se trata del nacimiento de Jesús. Y hoy en día se quiere sustituir el verdadero significado de la Navidad. Si tú bajas aquí a la plaza de Morrojable, te vas a encontrar un montón de luces, un montón de atracciones. Han puesto hasta un patinaje de hielo, bueno, de imitación de hielo. Han puesto un tobogán donde la gente se tira. Han puesto de todo. Hay Papá Noel cuantos quieras. Pero no hay ni un solo Jesús. Vas a ver regalos por doquier. Vas a ver el consumismo en plena actividad este mes de diciembre y luego vendrá la famosa cuesta de enero.
Lo vas a ver todo menos a Jesús. Por eso la iglesia tiene que enseñar, que predicar, que pregonar, que la Navidad se trata de Jesús. Ojo, yo no estoy en contra de que se celebre, de las luces, de las cenas, de todo. Yo no estoy en contra de nada de eso. Siempre y cuando tengamos claro que la Navidad se trata de Jesús. ¿Y para qué nació Jesús? El propósito de la Navidad, el propósito del nacimiento de Jesús es arreglar lo que en el Edén se estropeó. Es arreglar aquella metedura de pata de Eva y de Adán. Es arreglar lo que se perdió, que fue nuestra comunión con Dios. Adán y Eva desobedecieron a Dios en el huerto del Edén, fueron engañados por Satanás y fueron destituidos. Y a partir de ahí, dice la Biblia, todos, queramos o no, todos nacemos con algo que la Biblia llama una naturaleza pecaminosa, una tendencia al pecado. Ese deseo que tú tienes hacia el mal, ese deseo que tú tienes a lo prohibido, ese deseo que tú tienes hacia el pecado, es producto de que un día un hombre llamado Adán pecó. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero como Dios nos ama eternamente y quiere que vuelvas a Él, lo hace a través del nacimiento de Jesús. Dice la primera carta de Juan capítulo 3 versículo 5, y sabéis que Él, ese Él habla de Jesús, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Jesús no ha nacido para que celebremos el 24. Jesús no ha nacido para que pongamos árboles, luces. Jesús no ha nacido ni siquiera para que nos reunamos en familia, que todo eso está muy bien. Jesús ha venido para quitar tus pecados, para quitar ese muro que te separa de poder tener una relación con Dios. ¿Y cómo recuperó Jesús lo que se perdió en el Edén? Está bien, entendemos que la Navidad es el recurso de Dios, pero ¿y cómo lo hace? La Biblia enseña en Ezequiel capítulo 18, versículo 20, el alma que pecare, esa morirá. ¿Cuántos hemos pecado alguna vez en nuestra vida? Levanten la mano, ¿cuántos hemos pecado alguna vez en nuestra vida? Los que no han levantado su mano acaban de pecar también por mentirosos, por mentirosas. Y Dios dice, el alma que pecare, esa tiene que morir. Porque la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte, así que el alma que pecare, esa morirá. Es el mismo mensaje que Dios le dio a Adán y a Eva. Si pecáis, de cierto moriréis. No comas del fruto porque de cierto morirás. No cometas ese pecado porque te va a costar caro. Y uno va de cabezón y lo hace. Y la Biblia enseña en Hebreos capítulo 9, versículo 22, que sin derramamiento de sangre, presten atención a esto, que es el centro del Evangelio. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. El pecado es tan grave, lo que tú te tomas a la tolera, ¿cómo es? Lo que a ti te da lo mismo. Lo que tú lo ves como algo normal porque todos lo hacen. Lo que para ti no tiene importancia, ese pecado, para Dios es tan grave, es tan acto de violencia contra Dios, que la única forma de perdonar es que haya un derramamiento de sangre. Se tiene que pagar vida por vida. Y como Dios es misericordioso, pero también es justo, no te olvides. El alma que pecare, esa morirá. Y Dios es misericordioso, dice, como siga en este plan, me quedo sin humanidad. Así que establece un camino de los sacrificios de animales. Por eso cuando te lees el Antiguo Testamento vas a ver cantidad de sacrificios de animales, porque Dios dice, aquel hombre que pecara va a tener una oportunidad y puede llevar un cordero para que sea sacrificado. Y cuando el sacerdote, perdón que sea tan expresivo, pero tienes que entender cómo es la realidad. ¿Cuál es la realidad del pecado? El hombre pecador, la mujer pecadora tenía que ir al templo y entregaba ese cordero, ese animal al sacerdote. El sacerdote lo ponía en el suelo, hacía que la persona pusiese su mano sobre el animal y el sacerdote degollaba al cordero. Y hasta que no se soltase la última gota de sangre de ese cordero, el hombre tenía que poner su mano sobre la cabeza para que haya una remisión de pecados.
Lo que sucede es que somos tan soberbios, el ser humano es tan soberbio, tensa tanto la lucha con Dios, que en vez de tomar conciencia, eso se convirtió en Jerusalén, el templo se convirtió en una ida y venida de gente con corderos en la mano. Todo el mundo iba al templo, peco, pues un cordero, ahorro 5 euritos, me compro un cordero, lo sacrifico y tengo perdón de pecado. Y eso era una ida y venida de gente, ida y venida de gente, ida y venir de gente, todos con el cordero. Hasta que Dios hace algo maravilloso. Él mismo, Dios mismo, la Biblia dice que se encarna a través de una mujer llamada María, a través de un nacimiento virginal, que es lo que nosotros conocemos hoy como la Navidad. Y ese Dios se hizo hombre. Y en Él, dice la Biblia, en ese cuerpito tan pequeñito habitó toda la plenitud de la deidad. Y ese Dios es ahora el que se acerca al templo para presentar una ofrenda por sus pecados. No por sus pecados, porque la Biblia aclara varias veces que Él no pecó. Pero es Dios mismo que entrega un cordero para el perdón de nuestros pecados. ¿Sabes quién es ese cordero? Jesús. Por eso cuando nosotros veamos un Belén, una postal navideña, algo donde se vea una imagen que represente a Jesús, uno tiene que decir las palabras de Juan el Bautista cuando vio al Señor. En Juan capítulo 1, versículo 20, dice que cuando Juan vio a Jesús que venía, él dijo: «He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Jesús nació para que puedas reconciliarte de nuevo con Dios. Jesús ha pagado el precio de tu pecado. Ha sido Dios mismo que se encarnó para venir y presentar un cordero por tus pecados. Y Efesios 2:16 dice: «Y mediante la cruz, en esa obra de la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades». Y de la misma manera que el pecado entró al mundo por un solo hombre, la Biblia enseña que la salvación entró al mundo por un solo hombre, por Jesús. Cierra tus ojos un segundo nada más, por favor, cierra tus ojos ahí. El Señor ha establecido un plan llamado Navidad para que tú puedas volver a tener la oportunidad de reconciliarte con Dios. La Navidad, créeme que no se trata de regalos, aunque está bien que recibas y que des regalos. La Navidad no se trata de marketing, no se trata de nada de eso. La Navidad es el plan que Dios ha elaborado para que puedas reconciliarte con Él. La Biblia da un mensaje que es: reconciliaos con Dios. Apártate de ese pecado que te está costando la vida. Apártate de ese pecado que te está robando la felicidad, te está arruinando el matrimonio. Apártate de ese pecado que te lo está quitando todo. Dios es tan bueno y tan misericordioso que nos ha traído en esta tarde para que escuchemos las buenas noticias que tiene el Evangelio. Jesucristo, el Dios de los cielos, se hizo hombre y murió por amor a nosotros en una cruz para traernos perdón de los pecados y en esa cruz reconciliarnos en un solo cuerpo con el Padre y poder tener una nueva oportunidad. A tal grado es esa oportunidad que la Biblia dice que si tú aceptas al Señor en tu corazón, te vas a convertir en una nueva criatura, en una nueva persona delante de Dios. ¿Por qué no nos ponemos de pie y oramos a nuestro Dios? Ponte en pie en esta noche, cierra tus ojos y vamos a orar a nuestro Dios. Cierra tus ojos para que no tengas vergüenza, cierra tus ojos y comienza a orar a Dios. Lo que celebramos en estas fiestas es que Dios ha elaborado el plan maravilloso de volver a reconciliarnos con Él. Aquello que se perdió en el Edén lo podemos arreglar a través de Jesús. Quizá tú has participado de ese fruto prohibido, quizá tú has participado de algún pecado, estás pagando las consecuencias a ciertos pecados, pero el Señor quiere restablecer, restaurar esa relación. Hoy Dios te da una oportunidad de que te reconcilies con Él. Dios te ama con amor eterno. Dios te ama con amor eterno. Sé que es difícil de entender en un mundo de tanta frialdad, en un mundo donde nadie mira por nadie.
Pero la Biblia dice que Dios nos ama con amor eterno. Así que te invito a que te puedas acercar en esta noche al Señor. Que te acerques confiadamente al trono de la gracia para que puedas hallar el oportuno socorro para poder reconciliarte con el Señor.